Mateo 28:19 dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y luego el Señor Jesucristo dice cómo hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Basado en ese texto, muchas personas y maestros de la Biblia hacen una doctrina que no está ahí en el texto, o sea, dicen lo que Jesucristo no está diciendo. Dicen, nosotros tenemos que usar la fórmula bautismal trinitaria. Es decir, cuando vayamos a sumergir a una persona, decimos, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y sumergimos a la persona. Digo, no está mal que se haga eso, vamos a aclararlo, pero el problema es aquí, la pregunta es si Mateo 28 está enseñando eso o no. Y el problema se agrava cuando tenemos otro texto que dice algo diferente. Hechos capítulo 2 versículo 38. El apóstol Pedro dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es una frase distinta. Entonces la pregunta es, ¿existe alguna fórmula bautismal? ¿Hay algunas palabras textuales que debemos de repetir obligatoriamente como doctrina cuando vamos a bautizar a una persona? Vamos a empezar con esa pregunta, José Manuel. ¿Te oímos? Ahí está, te oímos, listo. Otra vez. Mira, échale. Para que nosotros tengamos una idea, siempre tenemos que entender que las palabras comunican siempre ideas y que es muy importante. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Antes del siglo IV de nuestra era, la palabra talentos en el latín significaba lo que es moneda. Ajá. La Iglesia Católica viene y usa las palabras talento para hablar de habilidades. Y cuando la Iglesia Católica hace que la palabra talento forme parte de nuestro vocabulario diario para describir habilidades que las personas tienen que otras no tienen, esa cultura se mete al texto bíblico cuando tú vas y lees en el capítulo 25 la parábola de los talentos. Tienes un contexto histórico donde la palabra talento en tu entorno donde tú vives, para ti talento es una habilidad que tienes, por ejemplo, un hermano que toca muy bien la guitarra, un talento que Dios le dio. Sí. Y eso hace que muchas personas, al no conocer el contexto de la parábola que se está usando, cuando hablan de los talentos, de que le dio uno y al otro le dio cada uno a su habilidad, y el que le dio uno lo enterró en lugar de haberlo invertido, pierdes de contexto todo el uso de la parábola y lo aplicas de una manera inapropiada y hablas tú. En resumidas cuentas dices, no puedes enterrar tu talento y tienes que usar tu habilidad que Dios te dio para que glorifiques a Dios. Ok. Cuando en el pasaje de la parábola, la palabra talento significa moneda. Sí. Es una economía que se le dio de una administración monetaria. Por eso le dice, si sabes que soy así, debiste de haberlo dado para que haya causado intereses. El único punto de la parábola no es que mal uses tus habilidades, sino que seas un buen administrador. Ese es el punto central de la parábola. Entonces, la palabra talento en la parábola no significa la habilidad que Dios le dio a la persona para que la administrara. Significa que la persona tenía una responsabilidad administrativa y que le iba a demandar Dios esa administración. Ok, entonces. Así como esa palabra, cuando tú lees los textos y no sabes el contexto por el cual se están modificando, tú vas a enseñar algo que el texto no está diciendo. Cuando llegamos a Mateo 28, del 18 al 20, y encuentras la frase en el nombre de Jesucristo, tú, por tu cultura, regularmente sabes que la palabra en el nombre se está usando regularmente para describir una autoridad. Algo que la persona hace cuando tocan la puerta y dicen, abran en el nombre de la ley. Entonces, subconscientemente, es decir, no consciente, vas y llegas a esa frase y entonces dices, aquí la palabra bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significa una fórmula bautismal. Sí. No, en el contexto nunca se motivó, porque en el idioma original lo que implica es movimiento, es decir, bautícenlos
para que pertenezcan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, literalmente. A ver, entonces, vamos a resumir. Cuando nos acercamos a la Biblia, no podemos nosotros meterle las ideas de nuestra cultura, sino considerar cuáles eran las ideas que estaban detrás de esas palabras en la cultura en la que se escribió en aquel entonces, digamos. Sí, eso lo debes hacer y para eso tienes que entender que tiene un método la escritura. Okay. El método que la escritura te pide es histórico, gramatical. Okay. Histórico, a quién se le habló, cuándo se le habló, por qué se le habló, quién habló, para qué habló, y gramatical, a qué persona se le está hablando, si está usando algún pronombre, si le está hablando de usted o le está hablando de tú. Todas esas cuestiones se tienen que analizar para considerar la significación de las palabras. También el uso que tienen las palabras en sus relaciones, que es lo que estamos hablando aquí. Sí. La realidad es que la versión que tú presentaste, la Nueva Biblia Española, es una de las mejores traducciones sobre ese texto, aunque ahí dice para consagrarlos. A ver. Es algo que ellos sobreentienden en el texto. Pero mira, déjame les platico un poquito a los hermanos de la historia de este texto. Ok. En el siglo XVIII, cuando una persona se quería acercar al texto bíblico en el Nuevo Testamento, la gente tenía que estudiar un idioma que se llama griego clásico, porque no se conocía todavía lo que hoy conocemos, los avances. Entonces las personas leían literatura del griego clásico y luego cuando se acercaban al Nuevo Testamento se acercaban de una manera que no podían entender porque era muy diferente el idioma del griego clásico al idioma del Nuevo Testamento. Alguien sugirió, esto es el lenguaje del Espíritu Santo. Y por varios años, las personas que analizaban el Nuevo Testamento en su idioma original, cuando se acercaban al texto griego, siempre pensaban que era el lenguaje del Espíritu Santo. Ajá. En el siglo XIX se desarrolló la arqueología. Y en ese tiempo se rescataron muchos monumentos, muchos edificios, mucha cultura que estaba enterrada por el tiempo a través de algunas circunstancias. En una ocasión, un hombre que había estudiado el Nuevo Testamento en el idioma clásico fue a un museo en Alemania donde llevaron unos papiros vamos a hablar, unos documentos que estaban escritos en el lenguaje del Nuevo Testamento. Cuando vieron esos documentos, voy a usar el nombre documentos para no usar papiros, etcétera, porque voy a hablarle a gente que no tiene una formación en esto y voy a usarlo de una manera más genérica. Cuando este hombre revisó esos documentos que habían llegado a ese museo, se sorprendió y dijo, wow, yo conozco todas estas palabras. ¿De dónde los trajeron? Entonces le dijeron, los trajeron de Egipto. Estaban enterrados en las arenas de Egipto. Y todavía hay más documentos. Este hombre de Alemania se fue a Egipto y descubrió muchos documentos, cartas personales, documentos de contratos, recibos de compraventa, y él se dio cuenta que todo eso confirmaban la existencia de un lenguaje que existía en el cual forma parte el Nuevo Testamento. Dentro de esos documentos, él encontró esa frase en el nombre, así como está construida en Mateo, principalmente en Mateo, eis onoma, en el nombre. Y él descubrió que esta frase siempre se ponía cuando las personas decían, quiero que me mandes unos documentos y los pones en mi nombre, es decir, a mi cuenta, mételos a mi cuenta, algo así como mételos a mi cuenta. Sí, a mi nombre. Compraban una casa y decían, esta casa ahora es mía, pónmelo a mi cuenta, y decían, en el nombre. Esto quiere decir que cuando se usaba la frase en mi nombre, que aparece en Mateo capítulo 28, 18 al 20, bautizándolos en el nombre, es para que las personas entren a hacer posesión de esa persona que después se identifica adelante como en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Lo que está diciendo Mateo 28 en la frase bautizándolos en el nombre del Padre, quiere decir bautícenlos para que entren en una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Nunca era una forma bautismal. Ahora, la pregunta, bueno, hermano José Manuel, ¿cómo se hizo esa frase una forma bautismal? ¿No sería esa una buena pregunta que le preguntaras a José Manuel, Felipe? Históricamente sí, en contexto, ¿no? Solo que por la urgencia del tiempo, a nosotros nos... Bueno, rápido, vamos a decirlo rápido. Esta corrupción parece venir del latín, porque la preposición en, así como nosotros vemos en latín es in, y se usa para relacionarse con un movimiento también. Por ejemplo, nosotros tenemos la frase van de mal en peor. Sí. Eso implica movimiento, crecimiento. Vas de mal en peor. A partir de ahí, las personas que ya no supieron latín, que no sabían que implicaba movimiento, empezaron a usar la frase en el nombre de Mateo 28, 18 al 20, como una fórmula bautismal. Y así nace que la Iglesia Católica empieza a bautizarlos. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la Iglesia Católica la que la usa como forma bautismal. Y de ahí la copia los evangélicos. Ok. Entonces, vamos a resumir, ¿no? Este conflicto al que nosotros nos vemos, que le llamamos, o que la gente hace este conflicto, ¿no? Fórmula bautismal, no surgió por solo Jesús, sino por la Iglesia Católica. Exactamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no surge por las denominaciones, sino es por la cultura de la Iglesia Católica que le pone en esa situación. Y la gente en español que fue perdiendo el idioma latino que escuchaba, y lo iban confirmando de acuerdo a la práctica de la Iglesia Católica. Ok, entonces ya sabemos de dónde viene la idea de una fórmula bautismal. Bien, pero... como te decía, hay una iglesia, tú sabes, hay una denominación que contrapone a la llamada esta fórmula bautismal católica de Mateo 28, contrapone Hechos 2:38. Entonces, vamos a centrarnos en esos dos textos primero. Yo quisiera que expliques uno y luego otro. Pero primero hay que decir esto, ¿no? El problema de tienes que repetir estas palabras obligatoriamente, eso viene históricamente de la Iglesia Católica, la fórmula bautismal. ¿Cierto? La primera sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La segunda viene de la Iglesia de la Iglesia de Cristo, iba a decir, de la Iglesia los solo Jesús, llamados los solo Jesús, que nacen en el siglo XX. Pero eso es de Hechos 2:38. Vamos primero a contestar esta pregunta. En Mateo 28, entonces, si no hay una fórmula bautismal, no hay que repetir, no dice que repitamos obligatoriamente ciertas palabras en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo debemos entender Mateo 28, 19? Tienes que entenderlo de la siguiente manera. Cuando vas a bautizar a la persona, debes de decirle: yo te bautizo para que entres en una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Eso es lo que tienes que decirle. Eso es lo que está implícito en el texto. La persona, cuando se va a bautizar, tiene que tener en su mente y en todo su interior, tiene que tener en su mente pensar que el bautismo lo va a introducir en una relación personal con Dios, para que ahora Él sea su Señor y ahora tenga una relación con Él. Ok, vamos a hacer una pausa. Dame chance, explico algo. Miren, hermanos, cuando ustedes agarren casi cualquier Biblia, ustedes van a leer en Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que van a encontrar. Pero casualmente yo tengo otra versión. Les pongo la cámara para que la vean de más cerquitas. Yo tengo otra versión que no dice así. No dice así, fíjense. Se las pongo aquí. Dejen nomás que enfoque la cámara. Ahí está. Miren, el 19 dice:
Se me ha dado plena autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautícenlos para consagrárselos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para consagrárselos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, esta es la Nueva Biblia Española. Nueva Biblia Española. Entonces, aquí el asunto es qué pasa cuando encontramos una versión que dice diferente. Generalmente quienes no están relacionados con este tipo de problemas, entonces ya se alarman, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos este asunto? ¿Por qué esa versión dice eso, José Manuel? Porque ellos están dando una interpretación del concepto religioso. Esta misma pregunta me la hacía un hermano que vio la transmisión la semana pasada, y él también le llamó la atención y buscó en el internet y dice que decía literalmente bautícenlos en el nombre. Y le digo que en el contexto en el que se está usando Mateo 28 no es un contexto ni ético ni comercial, es un contexto religioso. Entonces se dice bautícenlos para consagrarlos. En este caso sería para dedicarlos. Los traductores de la nueva versión española están interpretando el texto entendiendo que significa una consagración a Dios para que ahora pertenezcan a Él. Eso es lo que quiere decir. Entonces, la palabra consagración es un término religioso que tú usas para implicar una relación espiritual con el ser superior, de alguna manera. Entonces, ¿qué mejor palabra? En lugar de decir para que pertenezcan al Padre, ellos dijeron, bueno, en lugar de sobresalir, pertenecer, vamos a darle un contexto religioso y es consagrar. Tú te dedicas a Dios, entonces no digas vamos a ponerle para dedicarlos, sino más bien para consagrarlos. Entonces bautícense para consagrarse al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra consagración en ese contexto es dedicarse o pertenecer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso es la idea que transmite la traducción de la nueva versión, Nueva Biblia Española. Ok, quisiera que mencionaras para quienes nos ven, porque es muy fácil creerte, ¿no? Quienes tienen a alguien de autoridad que les está enseñando o educando, pues confían en la persona que les está enseñando. Pero quisiera que aclararas que este asunto es fácil entenderlo cuando conoces la construcción en griego. No quiere decir que sea un problema común en toda la Biblia que siempre tengas que ir al griego, ¿no? O en el Nuevo Testamento. Pero este caso sí es así, porque si tú evalúas diferentes traducciones, resulta que casi todas están igual. Entonces quisiera que aclararas que es un problema o que se distingue, o lo que estás explicando lo explicas porque conoces cómo dice en griego. Bueno, ese es el punto. Cuando tú lees el griego, por más básica, la información más básica que tengas, si nada más has tenido una introducción a la morfología flexiva, que es la que está tratándose aquí, porque tiene que concordar las construcciones. No me gustaría hablar en términos gramaticales porque no estoy hablándole a personas que saben gramática griega. Pero cuando tú ves en el Nuevo Testamento en griego y sabes leer en griego, te vas a dar cuenta que eso en el nombre no está implicando una fórmula bautismal, sino está hablando de un movimiento, de introducirte a algo. ¿Por qué? Entonces ahí está diciendo eis o noma, quiere decir, porque la preposición que se usa en el texto griego implica movimiento de un lugar a otro. De un lugar a otro. Eso es lo que está implicando. Por ejemplo, o sea, literalmente, ¿cómo sería una traducción literal? Bueno, literal sería bautícenlos para el nombre. Así diría literal. Así. O la otra preposición de movimiento es bautícenlos hacia el nombre. Ahí está el problema, ¿no? Porque pues nosotros no podemos entenderlo así claramente en español, no usamos esas palabras. Exactamente, no tendría sentido porque nosotros no hablamos de esa manera, pero los griegos hablaban de esa manera y tenían una manera de expresarse. Ok, por eso se debe entender de otra manera, ¿no? Bautizándolos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, ahí ya se toma en relación el contexto sociocultural
donde la mejor manera de describirlo no es una cuestión ética, ni es una cuestión, una transacción. No estás hablando de una cosa que vas a introducir a la cuenta. Por ejemplo, una casa, métela a mi nombre o ponla a mi cuenta. No estás hablando, por ejemplo, de una conducta que tiene que describir a una situación, a una persona. Estás hablando de una persona en relación con una autoridad, con un ser superior. Entonces, dentro del contexto situacional que se está presentando, entonces el traductor decide en ese momento lo que implica en nuestra cultura, para que lo entiendas. Y en nuestra cultura la mejor manera de ponerlo es: bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí tenemos que darnos cuenta que para poder discutir este texto, tienes que tener mínimo 3 habilidades. 1, conocer tu idioma. Tienes que saber la construcción de tu idioma. 2, conocer la construcción del idioma griego, no solamente haber tomado morfología flexiva. No importa, a veces dicen, no, es que yo tomé 2 años de griego. No importa, era un solo nivel, es un solo nivel. Tienes que haber tomado al menos un otro curso que implique lo que es profundizar más, que sería sintaxis griega. Uh-huh. Ese es eso. Y la número 3, tienes que tener la habilidad de la traducción, de saber cómo se piensa en un idioma y cómo se piensa en el otro idioma. Eso es lo que tienes que hacer. Ok. Entonces, eso es lo que la persona, cuando juzga si está bien o mal, eso es una cuestión que se tiene que enseñar. Bien, pero la mayoría de la gente que nos ve hasta ahorita no va a ir a todo eso, ¿no? Entonces confiamos en lo que estás diciendo. Entonces vamos a ir a la pregunta entonces. Mateo 28:19 dice obligatoriamente, como doctrina, que cuando vamos a bautizar a una persona tenemos que repetir textualmente esas palabras. No, ¿verdad? No, y si lo haces, estás poniéndole algo, estás diciendo algo que el texto nunca tuvo. O sea, a ver, vamos a aclarar eso. Si lo haces, ¿te refieres a si enseñas eso como doctrina o si repites, nada más repites? No, si lo haces como una doctrina, okay. Porque tienes que entender que vas a meter un concepto nuevo, donde tú tienes que entender que al enseñar un concepto nuevo vas a generar una opinión en las personas que van a recibir esa enseñanza. Okay. Y las personas que reciban esa enseñanza van a defender esa opinión que tú estás introduciendo. Entonces, si tú dices, no, hermanos, un bautismo no es válido si no se repiten la fórmula bautismal, las personas que te escuchen, entonces cuando vean otra persona que no lo repite, van a decir, ese bautismo estuvo mal. Entonces estás haciendo una división entre las personas porque estás añadiendo algo que el texto no dice. Ok. Y eso es grave. Sí. Entiendo que es grave. Entonces, pero no hay ningún problema en que yo cuando vaya a sumergir una persona pronuncie esas palabras sin necesidad de hacer doctrina, ¿verdad? Yo te sugiero que se supone que tienes que ser una persona formada si vas a bautizar. Y se supone que ya escuchaste el evangelio, y si esa persona te habló y te enseñó bien, no vas a repetirlo como una forma bautismal. Okay. Lo que vas a hacer es, yo te bautizo para que entres en una relación con el Padre y con el Hijo. Ok, entonces Mateo 28 nos enseña cuando dice, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La enseñanza que tiene allí el Señor Jesucristo para nosotros es que esa es la manera como nosotros consagramos a las personas como discípulos hacia Dios. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice el texto. No quiere decir que repitas unas palabras. Quiere decir que en ese momento el propósito con el que hace el bautismo es para que la persona sea consagrada a Dios como discípulo. Has puesto la palabra correcta. Es el propósito. Es un medio, el bautismo, la palabra bautismo cuando se relaciona con hacer discípulos es una manera. Hagan discípulos bautizándolos. Ahí es una manera. ¿Cómo se hacen discípulos? A través del bautismo. Sí. Pero cuando la palabra bautismo se relaciona con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
por tener una relación, la palabra bautizando y en el nombre, el bautismo se convierte en un medio para alcanzar el fin. Ok. Entonces tú los bautizas para que logren entrar en la relación con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y sería mejor traducirlo porque implicaría la intención. Las oraciones que tienen por ejemplo, compré una casa para vivir, tengo un carro para transportarme, siempre implican las oraciones siempre implican una intención de parte de la persona. Ok. Y esa es la intención. Bautícenlos con la intención de que pertenezcan al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Ok. Tengo una pregunta aquí, pero recíbela sin meternos ni a Hechos 2:38 ni a lo solo Jesús. Dice la pregunta, o sea, solo concéntrate en cuando bautizamos a alguien y decimos cualquier palabra, ¿no? Dice, entonces, cuando se bautiza, ¿es lo mismo si dices en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo o decir en el nombre de Jesucristo? Sin pensar en una doctrina. O sea, es igual, no hay ningún problema decir en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo o en el nombre de Jesús, es decir, repetir esas palabras. Yo sugiero, ahorita porque esa pregunta están haciendo de la información, yo sugiero que ya con este conocimiento que tienes, ahora lo hagas haciendo esa situación. Si la otra persona que lo está haciendo no conoce, no discuta sobre ese tema, porque ya su conciencia no lo está acusando. Ok. Se está cumpliendo el objetivo del bautismo para salvación y para que se haga discípulo. Pero si tienes oportunidad, corrige esa orientación que se está dando. El problema de esto se vuelve cuando las personas hacen una doctrina con base en una información o correcta o incorrecta. Eso es lo que tenemos que discutir. Que la información que vas a aplicar, ahora ya con pleno conocimiento, lo hagas bien. Pero si tú te encuentras a alguien de la Iglesia de Cristo que bautiza en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, pero no sabes si atrás él ya le informó acerca de todo, pues déjalo. Pero ahora, a partir de tu información que tienes, trate de hacerlo de la manera correcta, porque eso es tener una convicción de algo que crees. Yo sugeriría eso. Bueno, personalmente les comento nosotros aquí en Puebla cuando, entendiendo este tema, porque lo entendemos, pues, pero yo quería que mi hermano José Manuel les explicara y ustedes tuvieran la oportunidad de conocerlo. Nosotros cuando bautizamos en el bautismo decimos muchas cosas antes de sumergir a la persona. Primero le explicamos aparte, pero para el testimonio de los que están escuchando, hay oportunidad para decirle delante de la gente: yo te bautizo para que entres en una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que Dios perdone tus pecados y te dé una vida nueva. Y ahí ya no estoy repitiendo unas palabras específicas o precisas porque un texto lo dice, sino que estoy informándole a la persona o recordándole lo que ya le expliqué en privado. ¿Cuál es el propósito o la meta con la que está llevando a cabo este asunto de el bautismo, que es importantísimo? Bien, vamos a pasar entonces, si no hay ninguna obligación o enseñanza de que por obligación tengamos que repetir específicamente estas palabras de Mateo 28:19, ¿qué dice entonces Hechos 2:38 cuando Pedro dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo? Ese punto. Primero, dinos por qué es importante hablar de Hechos 2:38. Primero, relacionado con este asunto, por este conflicto que hay. Primero, ¿por qué es importante aclarar Hechos 2:38? En el conflicto de lo que es la denominación, sí. Bueno, el primer punto que tienes que considerar es que Hechos 2:38 para lo solo Jesús es un parapeto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No uses palabras extrañas. Bueno, es una excusa, una
una cortina de humo para nada más confundirte, porque el problema detrás de Hechos 2:38 para solo Jesús no es bautizar en el nombre, sino que ellos creen en la unicidad, negando la existencia del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, cuando se les enseña esa doctrina a las iglesias, a los solo Jesús, se les enseña que debe de ser en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es el nombre de Dios. Y Dios es Jesús y Jesús es Dios, en el sentido del ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, Jesús. Ese es lo que se llama solamente presentar una cortina de humo. No, el problema no es bautizarlos en el nombre de Jesús en ese texto, sino que la iglesia, los solo Jesús, cualquiera que sea, apostólicos en el nombre, los de la asamblea, cualquiera, los de la luz del mundo, cualquiera que se identifique con la frase solo Jesús, ven este versículo, pero no con el contexto de Hechos, sino con lo que se les ha enseñado acerca de que no existe la Trinidad, sino que Dios es único y es la unicidad lo que ellos están defendiendo en ese texto. Ok, entonces para los que van llegando o no están en contexto de la discusión, de la conversación más bien, ¿no? Estamos hablando acerca de Mateo 28:19 y Hechos 2:38, que tienen una frase similar. Mateo 28:19 dice: haced discípulos, bautizar a los discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Hechos 2:38 dice: en el nombre de Jesucristo. Estamos entonces ahora en Hechos 2:38 porque ya se explicó Mateo 28:19. Entonces, para contextualizar a los que no conocen esa discusión, hay una iglesia, como mi hermano lo acaba de mencionar, que tienen, siempre andan predicando esto, ¿no? ¿En qué nombre fuiste bautizado? Y aquí en este canal, en uno de los videos, hubo un buen comentario que dijo: oh, qué bueno que hacen este tipo de videos, hermanos. ¿De qué iglesia son? Dice, y luego dijo: ¿en qué nombre bautizan? Es gente que ya trae esa doctrina. Yo no le contesté. O sea, no le contesté en qué nombre bautizamos, ¿no? Porque es entrar en un conflicto que ni siquiera debería de existir. Pero existen este tipo de personas que afirman a fuerza y tiene que ser en el nombre de Jesucristo, si no, no vale, porque, dice mi hermano, hay una doctrina detrás. Es decir, esa iglesia no solamente repite esta frase como fórmula, en el nombre de Jesucristo, sino que además no creen que en la deidad de Dios exista el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como personas. Ellos creen en algo llamado unicidad, donde solo Jesús es Dios, y cuando Jesús estaba en la tierra, cuando iba a resucitar a Lázaro y dijo: te alabo, Padre, te glorifico, y el Padre le contesta, ellos dicen que Jesús estaba en el cielo y también estaba en la tierra y se estaba contestando a sí mismo, ¿no? O sea, no necesitamos títulos para entender que cuando escuchamos algo es una tontería o suena razonable. Entonces, solamente quería mencionar esto, pero ¿por qué no es igual Hechos 2:38 a Mateo 28? Es decir, en Mateo 28 ya vimos que el bautismo es para consagrarse al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es igual Hechos 2:38, uno se bautiza para consagrarse a Jesucristo. Eso dice allí Hechos 2:38, en el nombre de Jesucristo. En Hechos 2:38 el contexto es distinto, la frase en griego es distinta, la intención del escritor es distinta. Tenemos que ir a Hechos 1:8, donde el Señor Jesucristo les dice que ellos van a ser testigos iniciando desde Jerusalén y a partir de ahí hasta el fin del mundo. Los iba a capacitar con el poder del Espíritu Santo. A partir de ahí tenemos que entender que el propósito de Hechos, en todo el libro de Hechos, lo que se va a destacar es la proclamación del Evangelio acerca de Jesucristo, y ellos van a ser testigos de la resurrección. Ese es el punto que se va a tratar. El tema o la actividad, el propósito que se presenta en Hechos es que los apóstoles sean testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, cuando llegas al capítulo 2 del libro de los Hechos,
cuando vas a ver esta frase de Hechos 2:38, tienes que entender que detrás de ese versículo está la predicación del Evangelio. Pedro les está diciendo a este Jesús que vosotros matasteis por manos de inicuos. Les está predicando acerca de David siendo profeta. Su sepulcro está en nuestros días, pero siendo profeta habló de la resurrección de su Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. Entonces está todo este mensaje y llegan al versículo 36 y les dice el apóstol Pedro: a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La palabra Señor y la palabra Cristo en este contexto son palabras de autoridad. Entonces, cuando en el versículo 36 Pedro les dice: a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, la audiencia se da cuenta que Jesús es el Señor y es el Cristo, y entonces tiene autoridad sobre ellos. Entonces en el versículo 37 se compungieron de corazón al escuchar que habían obrado mal, al saber que Jesús era el Mesías que estaban esperando y al saber que Jesús era el Señor, el cual estaban ellos esperando. Entonces, con este contexto, en el versículo 37, ellos se compungen de corazón y dicen a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué haremos, varones hermanos? Porque nos sentimos mal. Entonces, ahí es cuando viene la contestación del apóstol Pedro: arrepentidos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. No dice en el nombre de Jesús, dice en el nombre de Jesucristo. Y tenemos que entender que la palabra Cristo en el griego, en Cristo, cuando se asocia con Jesús, no es un nombre personal. No le pusieron al Señor Jesús cuando nació: ¿cómo se va a llamar? Quiero que le pongas ahí en el acta de nacimiento Jesucristo. No, su nombre fue Jesús. La palabra Cristo es un título que se le da por el poder de la resurrección y al ser hecho por Dios, Cristo, es decir, el ungido de Jehová para el pueblo de Israel. Entonces, junta en primer lugar la palabra Jesús con Cristo. No está hablando nada más de Jesús, está hablando de Jesús Cristo. En ese contexto, la palabra Cristo significa autoridad. Cuando se añade con la palabra en el nombre, la preposición que aparece en el texto griego no es la misma que aparece en el nombre en Mateo 28. Aquí la palabra es como si la preposición dijera encima del libro. Es descanso, se está descansando. En el contexto serviría como un apoyo. Entonces, bautícese en el apoyo, si tú lo quieres poner así, bautícense en el apoyo de Jesús el Cristo. Tienes que partir ahí. Entonces, cuando ya lo traduces en un lenguaje, es en la autoridad que tiene. Por el versículo 36, en el nombre no significa nada más la persona. En el versículo 36, a este Jesús que vosotros crucificasteis, yo le he hecho Señor y Cristo. Y en el versículo 38, en el nombre de Jesús Cristo, la palabra en el nombre, por ese contexto, significa autoridad. La autoridad que tiene. Y esta fórmula en el nombre se va a repetir a través de todo el libro de los Hechos. Y siempre implica una autoridad, una autorización que se le da a la autoridad apostólica para que haga su función. Entonces, basados en la preposición que implica descanso, es como si dijeran bautícense apoyándose, como que este libro serviría de apoyo. Entonces, bautícense apoyándose en el nombre de Jesús Cristo. Entonces, a partir de ahí viene la autoridad, porque la misma preposición está ayudando a significar eso. Sí, la autoridad. Y el versículo 36, porque Pedro dice: a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en el 38 dice: bautícense en el nombre de Jesús el Cristo. Notando que pues no lo leamos como lo leemos en español, ¿no? Que Jesucristo así se llama, Jesucristo. Notando más bien que ahí la palabra Cristo es la palabra que se relaciona con Jesús, porque Dios le ha dado toda la autoridad. El título o
¿cómo se podría decir ahorita a bote pronto? Estaba pensando en la vestimenta, pero esa es en vestidura que le ha dado Sí. Dios. Es igual, autoridad. Aquí nosotros hablamos de autoridad, ¿no? Investidura es igual, investidura es lo mismo, ¿no? Nomás para que lo entiendan, ¿no? Aquí en la iglesia en Cholula había una señora que venía a la iglesia que era doctora, pero ya está grande y yo estoy bien jovencito. Entonces me decía, ¿cómo está, hermano? Hermano Felipe. Lo hacía como enfatizándolo, ¿no? Y luego un día me dijo, yo le digo hermano Felipe porque sé que usted es el predicador y yo respeto las investiduras. Así me dijo. Entonces, investidura o autoridad es igual. Ilustra muy bien el punto. Es igual. Entonces, bueno, resumiendo, ¿no? Hechos 2:38, de acuerdo al discurso del apóstol Pedro, que ha declarado que a los judíos, ahí dice el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, por el contexto de Hechos 2:38, nos está diciendo que las personas que se bautizan lo van a hacer en reposo a la autoridad que Jesucristo tiene, ¿no? O a la persona que ahora Jesucristo ha recibido del Padre. ¿Quién es Él? El Cristo. No dice que tengamos que repetir obligatoriamente como doctrina unas palabras precisas, ¿cierto? Sí, eso es lo mismo, es igual. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Aquí tenemos que observar estas cosas porque por eso se hacen doctrinas y divisiones en la misma iglesia. Así es. O las personas son engañadas. Así es. Quisiera decir a los hermanos que están todavía escuchándonos, si tienen alguna... ¿Cuántos hay? Hay 9 usuarios. Si tienen 10, si tienen alguna pregunta, hermanos, relacionada con este asunto del bautismo, entonces es momento que la hagan mientras hago un comentario adicional. Y si no tienen más preguntas, entonces vamos a ir finalizando la transmisión. Quería decirles, hermanos, que si ustedes no están acostumbrados a relacionarse con temas de discusión doctrinal, quiero decirle dos cosas. No tiene nada de malo discutir un tema de doctrina, porque así la palabra discutir significa poner puntos en claro que están en desacuerdo, ¿no? Estamos aclarando el asunto. Eso nos ayuda a crecer y es bíblico. No solamente que cambiemos nuestra manera de pensar o nuestra moralidad como cristianos, nuestro carácter, sino que además conozcamos la palabra de Dios con seriedad, porque cuando nosotros conocemos la palabra de Dios con seriedad, eso también es parte del discipulado. En Efesios, en el capítulo 4, del versículo 12 en adelante, el apóstol Pablo enseña que Dios ha regalado a los predicadores, a la iglesia, para la edificación de los santos, la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces, está bien que nosotros también no solamente tengamos sesiones donde se nos orienta con la palabra cómo crecer, cambiar nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestras relaciones familiares, sino también este tipo de conversaciones, charlas o enseñanzas para que nuestras opiniones respecto a la palabra de Dios, cualquier área que ésta sea, sean basadas en la palabra de Dios y no seamos arrastrados por ningún viento de doctrina que no está fundamentado en la palabra. Lo digo porque usted se puede encontrar con personas que sí defienden este asunto. No, es que tiene que ser en la fórmula bautismal, o a lo mejor ya ha tenido contacto o tendrá después con este tipo de personas, ¿no? De los apostólicos o solo Jesús, que dicen en el nombre y en el nombre, ¿no? Usted ya va a estar entonces
avisado. Vamos a ver si alguien escribe algo más. Dice: saludos, me estoy quedando sin pila. Un abrazo y gracias por la información, Esaú Morales. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Hasta la próxima, Esaú. Mañana nos vemos a las 7:20 hora centro. Bien, no hubo más preguntas, entonces yo creo que vamos finalizando el tema, porque fue un tema sugerido nada más, para cuando llegue la hermana que lo sugirió ya lo pueda ver. ¿Quieres añadir algo más, José Manuel? Nada más que es muy importante que la iglesia aprenda a escuchar. En Primera de Tesalonicenses, cuando dice examinarlo todo, y en Primera de Juan, cuando dice probad los espíritus, la presuposición que tanto Pablo como Juan están teniendo es que ellos tienen una formación, es la habilidad. La palabra examinar y probar describe la habilidad de una persona para identificar lo que está mal en algo, para identificar los defectos de algo que no debe tenerlos. Entonces, creo que la iglesia necesita entender que necesita invertir en su propia vida para tener buenos recursos, buenos predicadores, pero también nosotros como audiencia ser buenos oidores, de capacitarnos también intelectualmente para saber hablar nuestro idioma, conocerlo y ver todas estas situaciones en las cuales nos encontramos. Me gustaría nada más subrayar que para ser expertos en el idioma bíblico o en cualquier idioma no necesitas ir a una escuela, no despreciarlo, pero las escuelas nada más nos dan un sistema. Esa es la ventaja de la escuela, pero teniendo buenos libros y buenos maestros, tú puedes crecer de una manera a que puedas conocer el idioma. Los idiomas bíblicos no son difíciles de aprender, los pueden aprender también los miembros, aprender lo básico. El problema es que si no partes de conocer bien tu idioma en la conversación, en el uso, los demás idiomas se te van a hacer sumamente pesados. Pero si te interesa defender la enseñanza, es bueno que conozcas tu propio idioma, lo sepas usar, y con el uso de tu propio idioma vas a poder saber usar los otros idiomas bíblicos. No son difíciles, son laboriosos como todo lo bueno que hay en esta tierra. Bien, para quien le interese, ¿verdad? Pero para quien no le interese, ojalá que le interese. Es fundamental que tengamos este filtro de los idiomas originales para poder evaluar también las versiones que nosotros estamos leyendo, en las que estamos leyendo la Biblia. Bueno, entonces les agradecemos, hermanos. Gracias, José Manuel, por estar aquí. Te vamos a volver a invitar hasta la próxima, y ojalá que salgan nuevas preguntas, dudas, para que volvamos a hacer una transmisión, o si no, hagamos otro tipo de dinámica. ¿Quieres despedirte? Bueno, hasta luego, hermanos, estamos en contacto, y cualquier cosa, ahí está la palabra del Señor, hay que vivirla para que el Señor nos ayude a transformar nuestra vida. De nada sirve la intelectualidad si no lo pones en práctica, y de nada sirve la práctica si no está dirigida por un pensamiento profundo y dirigido para ser las personas que querramos. Dios les bendiga, estudien la Escritura, deleítense 7 veces escuchando la palabra del Señor, como el salmista en el capítulo 119, versículo 166, 6-7. 7 veces he visto tu palabra en mi vida, parafraseando ese versículo. Bueno, tenemos que amar a Dios y hagamos eso. Que Dios les bendiga. Gracias y nos vemos, hermanos. Hasta la próxima.